estamos en contacto, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, doctor Moisés. Bien, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom y también del Facebook de la Universidad Nacional de Moquegua. Esto se viene desarrollando durante ya 2 días, ¿no? El día de mañana es el último día de este hermoso seminario internacional en el cual estamos hablando del tema de la identificación y conservación de la diversidad vegetal para su puesta en valor, conectando personas y naturaleza. A continuación, vamos a tener la participación del doctor Guillermo Pino Infante, ¿no? Nos acompaña expositor expositor peruano, el cual nos va a dar a conocer el tema de la diversidad y novedades en la familia Crasulaceae. Nosotros encantados de tenerlo también al doctor Guillermo Pino, ¿no? Es parte de la institución del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Herbario de San Marcos, Perú. A su vez, es magíster en botánica tropical con mención en taxonomía y sistemática evolutiva por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico especialista en cirugía plástica de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ponente en diversos cursos, simposios, seminarios, tiene 29 publicaciones en diversas revistas. Actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Castáceas y Suculentas. Desde el 2018 pertenece a la Asociación para la Botánica del Perú y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Castáceas y otras suculentas. Es investigador asociado del Museo de Historia Natural, asesor de la propuesta de la División de Botánico Nacional de Lima, asesor ad honorem de la División de Botánica del Parque de las Leyendas y miembro de Wikipedia como editor. Ganador del premio Wiki Loves Andes del 2020-2021 a la mejor fotografía botánica, mejor artículo sobre una especie botánica y mayor cantidad de artículos creados. Entonces, ya tenemos al doctor Guillermo Pino para que nos pueda dar a conocer pues, el tema de la diversidad y novedades en la familia Crasulaceae, ¿no? Adelante, doctor Guillermo del Pino, nosotros muy agradecidos de tenerlo presente, la cordial bienvenida de parte de la Universidad Nacional de Moquegua y de todos los países que estamos reunidos acá, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia, México, tenemos Inglaterra, Estados Unidos, y bueno, todos los países y sobre todo también los departamentos, ¿no? Las regiones de nuestro querido Perú. Doctor Guillermo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa presentación. Realmente me siento muy halagado de estar aquí con ustedes. En primer lugar, para dar un especial agradecimiento al doctor Jaime Antonio Ruiz Béjar y al doctor Gilbert Guaya por su invitación a poder participar. Realmente, como decía, me siento muy honrado luego de haber escuchado estas charlas tan interesantes, ¿no? Del doctor Vázquez, de Magnolia, de doctor Mendoza, con una sorprendente variedad de yucas, ¿no? Nativas. Realmente espero que no se me aburran y no se duerman con mi presentación. Vamos a comenzar la presentación. Es un tema que realmente es de mucho interés para los horticultores, más que para los botánicos, porque realmente sucede que no es un tema que se estudie mucho. Vamos a... Me confirman, por favor, si se ve la presentación, porque yo la tengo... Sí, doctor. Sí, vamos a... Bueno, el tema del cual les quiero hablar el día de hoy es sobre la diversidad de crasuláceas que existen en Perú y en los países adyacentes, ¿no? Y este es un tema apasionante, como dije, sobre todo para las personas que se dedican a la horticultura, porque es muy conocido
que hay países del mundo como México y como Sudáfrica que tienen una gran cantidad de plantas suculentas que inundan los mercados y pocos saben que nuestros países sudamericanos también tienen especies muy interesantes, sobre todo de esta familia que es la familia Crassuláceas. El nombre de esta familia proviene del latín crassus, que significa ancho, gordo. Y bueno, hace referencia a uno de sus géneros, al género Crassula, el género tipo, ¿no? Que se caracteriza justamente, aunque no en todas sus especies, por las partes de su cuerpo suculentas, ¿no? Jugosas, llenas de líquido. La familia tiene una discusión en cuanto a quién es el autor, ya que se dice que el primero que las describe como grupo es Sanguini, ¿no? Pero de Candolle es también aceptado como el primero que las nombra en esa forma, Crassuláceas. Entonces, es una familia, ¿no? Que consta, según las últimas revisiones del año 2007, de 1.410 especies repartidas en 34 géneros. Es una familia de distribución no solamente tropical, sino también de países templados, como estamos viendo aquí en el mapa, ¿no? Curiosamente, algunos de sus géneros habitan en lugares montañosos, fríos y pueden inclusive resistir a la nieve. Con respecto a la posición de la familia, ¿no? Vamos a hacer una pequeña historia, ¿no? Recordemos las clasificaciones naturales más antiguas, como la clasificación de Engler, ¿no? En 1924, donde este alemán, bueno, es el que utiliza, ¿no? estos grupos que ahora ya no suenan tanto como los gimnospermas y angiospermas, y en esa época estaba de moda las monocotiledonias y las dicotiledonias. Dentro de las dicotiledonias existen una serie de órdenes, y una de ellas, en el orden Rosales, ¿no? Estaba ubicada la familia de las Crassuláceas hasta entonces, ¿no? Desde hace mucho tiempo se reconoció que las características florales de las Crassuláceas tenían bastante analogía con aquella de las rosáceas, en la presencia del hipantio, que viene a ser este pequeño disco del que nacen todas las estructuras, ¿no? Pétalos, estambres, carpelos, y que generalmente en ambos grupos o en ambas familias solían ser múltiplos de 5 y ser separados. Entonces, eso trajo esta analogía y, bueno, se encaminó a la familia de las Crassuláceas en este orden de las rosales. Esta clasificación fue válida durante muchísimas décadas, inclusive, hasta el advenimiento de los estudios moleculares. Pero ya previamente, en los 80, Cronquist y Tartayan habían propuesto dividir, ¿no? Las dicotiledonias, que ellos llamaron la clase Magnoliopsida, hasta entonces, en 6 subclases, ¿no? Que perduraron un par de décadas y sirvieron para la clasificación de muchos botánicos, y entre ellos había una de las subclases llamada Roside, ¿no? Donde obviamente estaban ubicados estas dos órdenes, las rosales y las rosales y las saxifragales, donde estaban ubicadas las crassuláceas, ¿no? Con el advenimiento de los estudios moleculares y el grupo de filogenia de angiospermas, APG, esto dio un vuelco al conocimiento porque se vio que las angiospermas o magnerofitas, como le querramos llamar, tuvieron en su evolución un primer grupo que se separa, que son las magnólidas basales. Grupo muy interesante donde está la famosa magnolia, ¿no? Donde están las piperáceas y otras, las lauráceas, ¿no? Y luego sigue evolucionando la otra rama, y de esta rama recién se separa lo que vendría a ser lo que antiguamente se llamaban como monocotiledonias. Es decir, que las monocotiledonias no son un grupo, digamos, natural, sino que es un grupo que
que aparece posteriormente, separándose de estas, y nos quedamos con las dicotiledonias verdaderas, que acá las llamamos eudicotiledonias, donde se mantienen estas órdenes, ¿no? Ahí están las acifragales. En la segunda publicación de este grupo de APG, se ahonda un poquito en el estudio de las acifragales, encontrándose que familias que anteriormente pertenecían a otros grupos, como por ejemplo acá ustedes pueden ver jamamelidáceas, ¿no? Y cercidifiliáceas, que antes eran de las jamamélidas, están incluidas en este orden. Y luego hay un grupo, digamos, verdadero de las acifragáceas, y hay un grupo que se separa, donde estarían las crasuláceas, o sea que no estaban tan cerca de las acifragáceas como se pensaba. En el APG3 y en el APG4, ya con mucha más resolución de las familias botánicas, podemos apreciar, ¿no?, que lo mismo que hemos dicho, ¿no?, que en un comienzo, ¿no?, de la evolución se separan familias muy primitivas, ¿no?, como las ninfeales, etcétera. Luego se separan las magnólidas, donde ya hemos mencionado, ¿no?, las magnoliales piperales, ¿no? Luego viene la separación de las monocotiledonias y vienen las eudicotiledonias. Y las eudicotiledonias, ¿no?, tienen también grupos que se van separando poco a poco hasta que llegamos a las eudicotiledonias verdaderas, que se pueden dividir en dos grandes clados, que son las rósidas y las astéridas, ¿no? Incluyendo en las astéridas todo lo que anteriormente estaba en las subfamilias Asteridae, y también lo que antes eran las centrospermas. Entonces, ¿qué sucede? Que en este grupo de Rosidae, lo que se ve, y no sé si lo pueden ver acá, es que Saxifragales es una orden que también se separa muy pronto del grupo, ¿no? O sea, es un grupo primitivo de las Rosidaes, ¿no? En el APG4 ya se empieza a llamar a todo este grupo, con Saxifragales incluidos, superrósides. Y si separamos a vitales y saxifragales, simplemente rósides. Entonces, esta posición, ¿no?, en la última clasificación de APG, vendría a ser que las eudicotiledonias o dicotiledonias verdaderas, lo primero que se separa son las vulnerales, y las que quedan son plantas que generalmente tienen verticilos de 5, por eso acá le pusieron pentapétalas, y acá se separan las superasterides y las superrósides. En las superrósides, ¿no?, quedan la róside verdadera, y las saxifragales, ¿no?, se separan prontamente de este grupo. Entonces ya más o menos ya sabemos en qué posición taxonómica, filogénica, se encuentran las crasuláceas. Ahora, la historia de la familia. Linneo, en 1753, ya describe 6 géneros de crasuláceas, pero no las agrupa, ¿no? Simplemente las coloca, ¿no?, junto con todas los otros géneros que colocaba él dentro de los que tenían 5, ¿no?, 5 juegos de estambres y de 5 pétalos y 5 estambres, ¿no?, y 5 carpelos, ¿no? Entonces él menciona crásula, tilea, cotyledon, sempervivum, rhodiola y sedum, ¿no? Y posteriormente, de Candolle, botánico suizo, ¿no?, ya menciona 19 especies para el grupo de crasuláceas, cuyo nombre él publica de esta forma, considerándose él uno de los 2 autores. Ya dijimos que San Gil es el primero que mencionó a las crasuleas, ¿no?, y lo agrupó como un grupo natural, pero es de Candolle el que primero menciona crasuláceas, ¿no? Entonces ahí hay una disputa entre quién es el autor de la familia, pero eso no es tan importante. Luego viene la clasificación de Berger, que es una de las más importantes y que duró muchos años. Realmente es una clasificación
una clasificación que se basaba en caracteres morfológicos que muy fáciles, muy sencillos y permitía rápidamente ubicar a una especie de crasulácea, ¿no? Entonces, uno de las características más importantes que había que identificar es si las flores eran aplostémonas. ¿Qué significa eso? Que tenían solamente la misma cantidad de estambres que de pétalos y sépalos, ¿no? Entonces, eso significa aplostémono, significa mitad, ¿no? De estambre, porque lo normal es que un pétalo y un sépalo estén asociados a dos estambres. Y entonces, las crasuloides, define estas familias crasuloidea como las que tienen solamente, ¿no? Un estambre por cada conjunto de pétalo y sépalo y carpelo, ¿no? Y las diplostémonas, o sea, las que tienen dos estambres por cada uno de las otras partes florales, son las otras subfamilias, ¿no? En ellas distinguió las que tienen los pétalos connatos, o sea, que aparecen juntos y forman flores tubulares. Las divide en cotilonoideas, las que tienen 5 partes, y las que tienen 4 partes, calancoideas, ¿no? Luego, en las otras subfamilias, las que tienen inflorescencias, ¿no? Terminales o laterales, pero que son encima, entrarían en el grupo de Sedoideae, y las que forman rosetas, si la roseta era lateral, las incluía en la subfamilia Echeverioidea, y si la roseta era central, en Sempervivoidea. Esta clasificación parece bastante práctica, pero lamentablemente con el advenimiento de los estudios moleculares se descubrió que no era natural. Entonces, viene el estudio de Hart, ¿no? En 1995, ¿no? Que sigue separando, ¿no? a las subfamilias en las características del número de estambres, y obviamente las aplostémonas, que tienen un solo estambre, serían las crasuloideas, y las diplostémonas la nombran como familia Sedoideae. Y acá distingue dos tribus, ¿no? La tribu Calancoe, que tiene los pétalos no fusionados, sino connatos, juntos, y la tribu CD, que los tiene separados. Y la cosa parece más sencilla. Sin embargo, en la última clasificación que ya hemos mencionado, que es de Tide y Urs Egli, en el 2007, ¿no? Reclasifica todo en base a estudios moleculares. Y esto quizás es lo más cercano a lo natural. Así que tenemos 3 subfamilias: crasuloidea, calancoidea, y la subfamilia Sempervivoidea, que por prioridad botánica había sido descrita previamente. Entonces, vamos a ver cómo queda en esta publicación de Joachim Tide y Urs Egli, que está publicado en este libro, Familias y Género de las Plantas Vasculares, en el capítulo Crasuláceas. Podemos ver cómo ha sido la evolución, ¿no? Entonces, en primer momento se ha separado del tronco inicial crásula con sus flores aplostémonas, ¿no? Luego, del grupo se separa Calancoe, ¿no? Con sus flores tubulares, y aquí actualmente están incluidos los géneros Adromiscus, Calancoe, Tilecodon y Cotyledon, ¿no? Y observen que estos grupos son de África. O sea, aparentemente el origen de estas plantas estaría por el África. Luego viene todo este clado muy grande, donde tenemos una serie de grupos, ¿no? Y lo curioso es que se observó que el género Sedum, que antes se creía que era monofilético, ¿no? Es decir, que todas sus especies tenían un origen común, no lo era, ¿no? Tal es así que había Sedum que estaban más ligados a Eonium, Sedum que estaban ligados a Sempervivum, ¿no? Sedum que estaban en una rama, ¿no? Específica, y Sedum que estaban en una rama que estaba más ligada
a Echeveria, a Graptopetalum, Vilaria y estas otras especies. Entonces, realmente se complicó un poco la clasificación, sobre todo para el grupo de las sempervivoideas, que es este tercer grupo creado, ¿no?, por Tire y Egli. Entonces, básicamente, esto es lo que resumimos. O sea, las crasuláceas, hay un momento en que se separan las crasuloideas, otro momento en que se separan las calancoideas, y nos quedamos con las sempervivoideas, cuyo centro, digamos, de distribución está más que todo ya está en el hemisferio, se cruza al hemisferio norte, ¿no?, donde en la zona de la Macaronesia, o sea, la zona de las islas, ¿no?, frente al África, la zona del Mediterráneo, y posteriormente de ahí se irradia en diferentes grupos al Asia, América, ¿no? Y algunos grupos se quedan, obviamente, en el antiguo mundo, ¿no? Y en este grupo de las cedeas, en esta tribu cedea, se identifican dos grupos que hasta ahora no se han podido, el taxón no tiene nombre específico, así que le llamamos el clado Leucocedum y el clado Acre, y es en este clado Acre donde está el género Echeveria, que es el género, digamos, más importante para lo que es los estudios que estamos realizando en Sudamérica. Aquí tenemos un cuadro resumen, ¿no?, de cómo han ido los diferentes géneros aceptados de crasuláceas, cómo se han ido moviendo en las diferentes clasificaciones, ¿no? Y actualmente están dentro, todas estas especies están incluidas en este grupo sempervivoidea, ¿no? Vamos a empezar a ver las especies de importancia para Sudamérica, porque no vamos a hablar de todos los países, no sería demasiado. Y en la subfamilia de las crasuloideas, que como ya había mencionado, tienen solamente 5 estambres, ¿no?, lo que llamábamos, que son aplostémonos, ¿no?, está el género Crassula. Ahora, el género Crassula tiene un sinnúmero de especies de tipo suculento, pero que son fundamentalmente africanas. Sin embargo, en América también existe el género Crassula con especies que curiosamente no son suculentas. Entonces tenemos para Perú, ¿no?, esta especie Crassula connata, que son plantas muy pequeñas, son anuales, ¿no?, crecen tanto en las lomas de la costa como en valles interandinos, donde aprovechan el periodo húmedo, ¿no?, para germinar y crecer y dar semilla antes de morir nuevamente, ¿no?, completando un nuevo ciclo, ¿no? Y curiosamente no son estrictamente suculentas, ¿no? Son plantas muy pequeñas, como digo, parecen musgo inclusive, pero tienen las características de las crásulas, ¿no? Curiosamente para Perú, también hay reportada una especie de crásula acuática, ¿no?, que es la crásula venezuelensis, ¿no?, que crece en lagunas altoandinas de 3.000 a 4.000 metros, ¿no?, y que, como dice su nombre, la tenemos en todos los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, ¿no?, y posiblemente otros lugares más. Entonces, esta especie, digamos, no es suculenta, ¿no? Y lo que sí estamos acostumbrados a ver digamos, en las colecciones, son especies suculentas de crásula, pero sudafricanas, ¿no? Como esta crásula ovata, ¿no?, aquí en una variedad cultivada, ¿no? Y lo que podemos de repente, para los que hagamos trabajo de campo, para no confundirnos, es encontrarnos con esta planta, ¿no? Crassula multicava, que también es una especie suculenta africana, lamentablemente se ha escapado del cultivo, ¿no? Y en algunos lugares, ¿no?, como en esta foto a la derecha, ¿no?, acá esta foto la tomé en las cataratas de Tequendama, en Colombia, cerca de Bogotá, ¿no?, donde aparentemente era un lugar donde iba a encontrar yo Echeveria bicolor, una especie reportada para Colombia.
Grande fue mi sorpresa que la Echeveria ya no estaba, o de repente no estuvo nunca, y lo que encontré fue las características hojas opuestas, ¿no?, de una crásula, que es la especie que algunos de nosotros la tenemos cultivada en la casa, pero que en este lugar se ha convertido en una especie invasora. Entonces, esta es una especie que podría traernos problemas en algún momento. Pasamos a otra subfamilia, interesante, que era su familia Calancoideae, ¿no? Donde la mayoría prácticamente todos los géneros son africanos, ¿no? Y el género Calancoe es un género que también ha sido introducido a América y que también puede traer una serie de problemas, sobre todo con estas especies, como por ejemplo Calancoe pinnata, que la vemos en valles cálidos, ¿no? Por ejemplo, en Perú está en la selva alta, ¿no?, donde a veces está semisilvestre, y que, bueno, la gente la aprovecha a veces por sus propiedades medicinales, ¿no? O, por ejemplo, Calancoe fechencoy, que también está un poco más a más altura, que también se ha escapado al cultivo, ¿no? Realmente las más peligrosas de este grupo vendrían a ser Calancoe. Produce muy fácilmente porque ustedes pueden ver en los extremos de las hojas de este Calancoe delagoensis se forman plántulas, ¿no?, que tienen esta capacidad de enraizar inmediatamente apenas caen al suelo, ¿no? Y hay una especie que me llamó la atención también en otros países de Sudamérica, que es Calancoe blossfeldiana, planta que en los jardines de Lima se cultiva como ornamental, pero que en algunos países, como la fotografía que vemos al centro, es una fotografía en Colombia, ¿no? Donde debería estar Echeveria balsi, ¿no? Y sin embargo vemos la gran cantidad de Calancoe que está creciendo ahí. Y a la derecha, en Ecuador, en Cuenca, donde así se puede ver una Echeveria cuencaensis, ¿no?, que está al centro, pero totalmente rodeada de Calancoe blossfeldiana, que ya está empezando a desplazarla, ¿no?, por tener condiciones de crecimiento similares, pero con la diferencia de que, como toda planta africana, es muchísima más rápida en su crecimiento y reproducción. Bueno, pasamos a la subfamilia Sempervivoideae, que es donde teníamos todas estas tribus, y vamos a empezar con una tribu que es exclusivamente europea, digamos, es Sempervivum, las Semperviveas, donde está el género Sempervivum. Hay otros géneros también, pero Sempervivum son plantas, como dice su nombre, de la Eurasia, ¿no?, en zonas montañosas, soportan la nieve, y algunas de ellas han sido introducidas por su carácter ornamental en nuestros países andinos, donde las encontramos cultivadas casi siempre a más de 3.000, 3.500 metros de altura, que es donde se proliferan inclusive, ¿no? No han traído estas hasta el momento problemas de invasión, ¿no? Dentro de esta subfamilia, otra tribu, la tribu Eonea, que es una tribu de la Macaronesia, es decir, de las islas que están al frente del África y que pertenecen, curiosamente, a Europa, como son las Islas Canarias, las Islas Azores. Y aquí hay una serie de géneros, ¿no?, que no me voy a extender, pero vamos a mencionar a Eonium, esta especie, Eonium arboreum, porque es una especie muy cultivada en la zona andina, ¿no?, por su adaptación al clima fresco, frío, ¿no? Proceden de zonas de inviernos suaves, pero de clima muy templado, ¿no? Entonces se han adaptado a nuestros climas. No tienen problema de ser de carácter invasivo. Ahora, nos vamos a la tribu donde nos interesa las especies nativas. Es la tribu Sedee, donde hay dos clados importantes, el clado Leucocedum y el clado Acre, ¿no? Entonces, el clado Leucocedum, ¿no?, son especies generalmente del hemisferio norte, ¿no?, donde uno de los géneros interesantes es Dudleya, ¿no?
Y acá tenemos para recordar los dos clados, ¿no? El clado Leucocedum, ¿no? Donde tenemos especies como Dudleya, Rosularia, ¿no? Una serie de especies de Sedum, y el clado Acre, donde está obviamente Sedum acre, y están otras especies como Vilaria, Lenophyllum, y el grupo de Echeveria y sus afines, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es difícil ahora entender la Sedum. Y este es Dudleya, ¿no? Dudleya es una serie es un género con una serie de especies, generalmente de la Baja y Alta California, ¿no? En Norteamérica, y que muchos creen que es afín a Echeveria, pero no lo es, ¿no? Ustedes acaban de ver en el árbol filogénico que está más emparentada con algunas variedades de Sedum, ¿no? Y esto viene a ser Dudleya. Tiene una serie de diferencias, no es la charla para esto, pero, y este es Sedum dasyphilum, que es una especie de Sedum también de Norteamérica, que tiene, digamos, pertenece a este grupo, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar al Sedum acre, perdón, al clado acre de la tribu CDE, donde tenemos géneros que sí son nativos de Perú y de los países subyacentes, como dice la charla. Entonces, en este clado acre existen géneros que están en México, ¿no? Todos, y en Sudamérica, los tres primeros, ¿no? Sedum, Vilaria, Ovillaria y Echeveria, ¿no? Entonces vamos a hablar de los géneros que tenemos presentes en nuestros países americanos. Este es para recordar el Sedum acre de Europa, que es el que, digamos, el que da nombre a este clado, ¿no? Al clado acre. Y algunas especies mexicanas que se cultivan en Perú y en los países andinos, que se han adaptado muy bien por el clima, ¿no? Porque provienen de zonas montañosas de México y entonces se han adaptado muy bien al clima. Tal es así que esta especie, Sedum dendroideum, ¿no? Que si uno no conoce mucho si uno no ve la inflorescencia, alguien con poca experiencia podría pensar que es una crásula. Sin embargo, en la crásula ovata que mencionamos hace un rato, las hojas serían opuestas, y aquí las tenemos en forma alterna, ¿no? Y acá tenemos un Sedum dendroideum escapado del cultivo en la base de unos eucaliptos que también han sido sembrados lamentablemente por el ser humano, y en una carretera de entre Cajamarca y Cumbemayo, en el departamento de Cajamarca, en Perú, para que veamos cómo estas especies pueden, si no son manejadas adecuadamente, reemplazar a otras especies que deberían estar creciendo ahí, aparte del tema del eucalipto que ya nosotros ya lo conocemos, no lo vamos a decir. Y para poder entender cómo poder identificar Sedum rápidamente, vamos a recordar este tema botánico de las inflorescencias determinadas y las indeterminadas. Entonces, las determinadas son aquellas en las que la inflorescencia, ¿no? Principal muere casi inmediatamente o de repente ni siquiera llega a formarse, ¿no? Inmediatamente las yemas anteriores a esa inflorescencia o preterminales, ¿no? Toman el mando, ya sea una o las dos, ¿no? Y forman esta serie de tipos de inflorescencias llamadas cimas, ¿no? Que pueden ser, cuando las dos yemas están activas, se llama dicasio, ¿no? A veces se alternan, ¿no? Una yema de derecha y la izquierda y se forma una cima escorpioide, o solo una de ellas sobrevive y forma una cima helicoide o cincino, como dice ahí, y a veces siguen esta misma evolución en una forma compuesta y se forman dicasios compuestos. Entonces, estas son las inflorescencias que le llamamos determinadas. Y las inflorescencias indeterminadas son aquellas que no terminan, porque la yema sigue activa y sigue elongándose el tallo floral, y si las flores están muy cerca al tallo, las llamamos espiga, como dice a la derecha, disculpen que está en inglés,
Si tienen un pedicelo corto, le llamamos racimo, y si se ramifican secundariamente, le llamamos panícula. Entonces, esto es importante para poder determinar sedum, porque sedum tiene inflorescencias encima, como están acá en este slide. Entonces, si esto es muy importante, como decía, para distinguir, y las especies de sedum que estas son las especies de sedum solo para Perú, ¿no? Solo para Perú, que vamos a mostrar ahorita, ¿no? Vamos a empezar a mostrar el sedum andinum, es una especie muy pequeñita, ¿no? Con hojas de 2 a 3 milímetros. Acá vemos su coloración invernal. Esta está descrita en la localidad de Chicla, a 3.800 a 18 metros de altura en la carretera central, más o menos el kilómetro 98, ¿no? Es un pueblo donde anteriormente era muy abundante, y las flores, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, con sus 5 pétalos, 10 estambres, ¿no? Como sus 5 carpelos también se pueden ver, típicas de sedum. Lo que no se puede ver es que son unos dicáceos muy pequeñitos, ¿no? Un doble cincino muy pequeño, y es difícil de verla en flor. Esta es una especie muy difícil de mantener, pero es una especie de lima. Y de lima también es una especie conocida como sedum incarum, ¿no? El cual en algún momento fue clasificada o determinada como Villaria incarum, y luego de un estudio que realizamos determinamos de que la inflorescencia era determinada, porque la yema floral del centro casi siempre muere, y lo que más se desarrolla son las ramas laterales, como ustedes están viendo en la figura de aquí, ¿no? Entonces, sedum tiene inflorescencia determinada, y Villaria, como vamos a ver más un ratito, tiene inflorescencia indeterminada. Otro género, otra especie muy interesante es sedum reniforme, descrita en Hualgayoc, Cajamarca, pero que tiene una extensión bastante amplia, llegando hasta el departamento de Ancash, en la Cordillera Blanca, en los alrededores de Huaraz, ¿no? En el Callejón de Huaylas está presente, inclusive en los valles interandinos de la Cordillera Negra está presente esta especie, siempre a más de 3.000 metros de altura, ¿no? Es una especie de frío con flores blancas pequeñas, ¿no? Y el nombre ¿no? del epíteto corresponde a la forma de las hojas, ¿no? Que recuerdan a un pequeño riñón, porque son a veces inclusive más anchas que largas, ¿no? Una especie interesante que descubrimos en el departamento de Lima, específicamente lo encontramos en el valle de Canta, y también en el valle del río Santa Eulalia, ¿no? Es la especie sedum rhizopalme, con unas vistosas flores amarillas. Últimamente hemos encontrado esta especie en el departamento de Huancavelica, y ha sido una sorpresa. Ya vamos a hacer la publicación, ¿no? de este nuevo hallazgo. Sedum decipiens es una especie de sedum descrito en Caraz, en Ancash, y que tiene una distribución que llega hasta la parte de La Libertad, los valles bajos de Cajamarca también, ¿no? En toda esa zona, ¿no? Se caracteriza por flores así muy blancas, ¿no? Las plantas también son de color muy pálido, un verde muy pálido. Y en la zona de Cajamarca y en la zona alta de La Libertad, encontramos esta otra especie, sedum isidorum, ¿no? Que es una especie muy parecida a la anterior, con más cantidad de pigmentos, ¿no? Las flores de color blanco rosado hasta un poco más oscuro, ¿no? Y que son mucho más compactas, ¿no? Son mucho más compactas. Tiene una distribución bastante amplia, también, ¿no? Llega casi hasta toda la parte sur del departamento de Cajamarca. En Ayacucho fue descrito este sedum de hojas de flores blancas también,
y unas hojas un poco más pequeñas. Se parece mucho a Sedum, las hojas se parecen mucho a Sedum incarum, pero son un poco más cortas, y la estructura de la flor, las flores son con los pétalos un poco más largos y recurvados en los ápices. Entonces, esta especie hemos hecho su estudio y la hemos encontrado finalmente también en el departamento de Cusco, ¿no? Así que es una especie que también aparentemente tendría una distribución un poco más amplia. Estamos viendo que las especies de Sedum tienen una distribución un poquito más, se extienden por 2 a 3 departamentos del Perú inclusive. Esta es una de las últimas especies que hemos encontrado, Sedum ignescens, cuyo epíteto nos hace recordar a una llama, porque los colores intensos de rojo y amarillo que recuerdan al fuego, ¿no? Esta especie, la localidad tipo, la describimos junto a Daniel Montesinos, ¿no? Un gran investigador también del sur de Perú, y él encontró la localidad tipo en Yura, ¿no? En Yura, pero la especie también había sido colectada previamente en las faldas del Misti, ¿no? En la zona de Selva Alegre, y luego Daniel encontró esta planta, interesantemente, en el límite, en Apurímac, en el límite con Arequipa, y nuestro amigo Hibert también la ha encontrado en Moquegua, ¿no? Así que es una planta con gran extensión. También hay colectas del doctor Cano en Tacna, es decir, es una especie muy interesante que hasta hace 2 años en que hemos descrito la especie se pensaba que era Sedum antinum, pero ya estamos viendo que se trata de una nueva especie. Y la última especie que hemos descrito para Perú es una especie que fue colectada hace 56 años por Paul Hutchinson, el investigador norteamericano, y que quedó ahí en el olvido, ¿no? Pero el año pasado, aprovechando el inicio de la pandemia, recorrimos algunas localidades en Cajamarca, se extiende acá hasta Piura, en Huancabamba, ¿no? Y curiosamente llega hasta La Libertad, ¿no? En la zona de Huamachuco. Entonces, esta es una especie de sedum con unas flores muy pequeñas, ¿no? Miden 3 milímetros más o menos de ancho, ¿no? De las flores minúsculas, le llamamos sedum hutchinsoni en honor al descubridor Paul Hutchinson. En los países subyacentes llama la atención, la curiosidad, que no hemos detectado especies de sedum en los países más al norte de Sudamérica que Perú. Pero sí, en Bolivia está descrita la especie Sedum cimatopetalum, ¿no? Y también hay una serie de colectas de esta especie en Argentina, hechas por nuestro amigo Roberto Kisling y de otros investigadores, en los que realmente todavía nos falta hacer un poco más de investigación al respecto, ¿no? Este es un tema que nos queda pendiente, y tenemos una especie argentina muy, muy bonita, que nos recuerda mucho a Sedum album de Europa, pero con una flor totalmente diferente. Es esta especie Sedum jujuyense, ¿no? Como indica su nombre, se encontró en Jujuy, pero aparentemente nuestros amigos Daniel Marquiegui y William Ale, que están ahí también en la charla escuchando, ya han encontrado más localidades, parece, para este sedum. Y acá está en la localidad tipo, en la zona de Volcán, ¿no? En Jujuy, ¿no? Y es una especie que también hemos publicado recientemente una redescripción, porque no se había, digamos, publicado nunca fotografías, ¿no? De esta especie en hábitat, no fue descrita hace muchos años. Y bueno, pasando a otro género, el género Vilaria, tiene la inflorescencia indeterminada, o sea, significa de que la yema floral sigue creciendo, ¿no? Y forma un eje longitudinal, que puede ser en espiga, racimo o panícula, ¿no?
Y entonces el género Villaria, igual que Sedum, también existe en México, ¿no? Con una serie de especies, ¿no? Y curiosamente llega hasta Perú, ¿no? Hasta ahorita no se ha encontrado Villaria más al sur del departamento de Cusco, ¿no? Y hasta cuando empezamos la investigación solamente se tenía descrita Villaria virgata, que es la última que aparece ahí, y luego aparecieron una serie de especies más que descubrimos junto al botánico Nelson Ciesa de Cajamarca. Y aquí, Villaria virgata es una especie que fuera descrita, colectada por primera vez por Weber Bauer, y luego fuera, digamos, publicada con la localidad tipo en Chiquián, ¿no? Tierra de la doctora Emma Serrate, ¿no? A quien honramos acá, recordando sus... Y está presente en este libro de ella, que es Vegetación del Valle de Chiquián. Y durante muchos años creíamos que solamente existía ahí, ¿no? Pero acá tenemos Villaria virgata, ¿no? Su apariencia muy parecida a un sedum, pero la inflorescencia totalmente diferente, con un eje longitudinal, ¿no? Erecto, y las flores en espiga o racimo muy corto. Posteriormente, haciendo una serie de investigaciones, descubrimos que acá con amigos de Cusco, con Washington Galeano y Percy Núñez, de Washington creo que también va a dar una charla en estos días, descubrimos que Villaria también existía en Cusco, ¿no? Y nos llamó la atención cómo desde Ancash la especie salta hasta Cusco, ¿no? Y realmente las características eran totalmente las mismas, ¿no? Y pues nos propusimos a descubrir que la especie tendría una distribución más amplia. Así que hubieron trabajos de Sidney Novoa, donde él la encontró en Huánuco, y recientemente también la hemos encontrado para Junín, ¿no? Entonces, realmente la especie sí tiene una distribución mucho más amplia, sino que es una planta rara, no aparece fácilmente, ¿no? En Cusco está sobre todo bastante localizada para la zona entre Pisac y en Ollantaytambo, por ejemplo, entre las calles y entre las pircas de las calles incaicas, la podemos encontrar creciendo a veces sobre las paredes, ¿no? Obviamente deben de proceder de semillas de plantas silvestres de alrededor, pero no las hemos encontrado, las plantas silvestres en Ollantaytambo. Bueno, como les mencioné, con el botánico Nelson Ciesa de Cajamarca descubrimos una serie, y con Olivier Klopfenstein, un suizo que se radicó en Perú 6 años y que construyó un jardín botánico en la ciudad de San Marcos, en Cajamarca. Se hizo una serie de exploraciones encontrando nuevas Villarias en una zona digamos, muy pequeña de radiación, muchas especies, como esta Villaria aureistela, Villaria kimnachi, Villaria klopfensteini, en honor a Olivier Klopfenstein, ¿no? Esta es un poquito más extensa, esta viene desde Hualgayoc, Cajamarca, ¿no? Hasta San Marcos, pero de todos modos no son tan distribuidas como la Villaria virgata, ¿no? Villaria paniculata, con flores en panícula, como ustedes pueden ver ahí cómo se van ramificando, ¿no? Pero sigue siendo la inflorescencia indeterminada. Villaria tidei, en honor a Joachim Tide, el que hizo la clasificación ¿no? de las crasuláceas. Bueno, y vamos a pasar ya, al final hemos dejado el género Echeveria, como ustedes le quieran llamar, descrito por De Candolle, ¿no? Se caracterizan por sus hojas en roseta, generalmente, y sus inflorescencias con flores de 5 pétalos, ¿no? Que forman esta estructura pentagonal, prismática o piramidal, ¿no? Los pétalos connatos, ¿no? Separados, pero muy cercanos unos con otros, ¿no?
y es típica la inflorescencia de las flores de Echeveria. Lo que no es, lo que las diferencia son otras características de las inflorescencias que ahora vamos a ver rápidamente. Para ver un poquito los hábitats, Echeveria, la mayoría de especies, ¿no? De las casi 200 especies, la mayoría son de México, ¿no? Pero sin embargo también existen en Sudamérica, y aquí viene lo interesante, ¿no? Y en México existen una serie de hábitats, ¿no? En México hay una zona templada, ¿no? Que ya está más pegada a Estados Unidos, donde hay bosques de coníferas, bosques de encina, o sea, del género Quercus, bosques espinosos y matorrales xerófilos donde habitan diferentes especies. Y también hay una zona del sur, ¿no? Donde hay bosques de neblina y bosques tropicales donde también crecen, digamos, estas especies, sobre todo en estos bosques tropicales y de neblina se extienden hacia Centroamérica porque llegan hasta el norte de Panamá, pero ahí como que desaparecen las echeverias y luego vuelven a aparecer en los valles interandinos de la cordillera de los Andes y solamente allí, en Sudamérica. Lo curioso es que, como ustedes pueden imaginarse, los valles interandinos del norte de Sudamérica son de un tipo y los del sur de Sudamérica son de otro tipo, ¿no? Entonces, es una clara diferencia que en los valles del norte vamos a tener los famosos páramos, y en los valles del sur, que son más secos, vamos a tener punas y jalcas. Entonces, el hábitat, ¿no? De estas echeverias en el norte de Sudamérica va a ser generalmente bosques montanos y hasta matorrales montanos, y en el sur de Sudamérica vamos a tener matorrales montanos y más bien estepas, ¿no? Zonas muy secas y prepuna inclusive, ¿no? Sobre todo en la parte inferior de Argentina, que ahora vamos a mencionar. Entonces, el género Echeveria fue dedicado a Atanasio Echevarría y Godoy, un gran dibujante de la expedición de Mociño y Cecé en México, ¿no? Y bueno, yo lo pronuncio Echeveria, pero algunos quieren pronunciarlo en latín, pueden decir Echeveria, aunque lo correcto en latín sería decir Echeveria, pero suena tan raro que ya, no, yo prefiero decir Echeveria. Y el Candolle, en su descripción del género, plantea 4 especies: Echeveria coccinea, ¿no? De México Central, que es la especie tipo; Echeveria teretifolia, de la que solamente se conoce el dibujito; Echeveria gibiflora, que hasta ahora es una de las más conocidas también del centro de México; y Echeveria cespitosa, que luego pasó a ser Dudleya cespitosa, ¿no? Porque al comienzo se confundía uno Echeveria con Dudleya. Y luego Baker, que la regresó a las especies, a Cotyledon, plantea 29 especies de echeverias y ya se empieza a hablar de series. Estos números que ustedes ven ahí no lo voy a leer, son series que significan, pues, es ya una clasificación infragenérica, aunque no se hablaba de subgénero, pero se hablaba de series, ¿no? Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, espicata y las que tienen espigas, racemosa, las que tienen, sí, las que tienen racimos; secunde, las que tienen inflorescencias determinadas, ¿no? O sea, las primeras dos son inflorescencias indeterminadas; gibiflora con inflorescencias compuestas, y cespitosa con inflorescencias compuestas, ¿no? Y ahí sacaron a Dudleya, ¿no? Luego Berger nuevamente habla de series y agrega algunas series, no vamos a repetir lo mismo. Vamos a hablar más bien de lo más importante que nos va a servir para distinguir las especies peruanas o sudamericanas de las especies mexicanas, porque el tema es que en las especies sudamericanas solamente vamos a ver inflorescencias indeterminadas del tipo racemoso, como vemos a la izquierda. Y en las especies mexicanas podemos ver los 3 tipos que vemos aquí, o sea, tanto racemoso, cimoso o inflorescencias compuestas. Entonces, eso es muy importante que lo recordemos, ¿no? Y
Walter en 1972 publica un libro que hasta ahora nos sigue sirviendo como referencia, con 143 especies y 12 variedades de Echeveria, y él define 14 series de Echeveria, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, no voy a profundizar en las otras, que son más que todo para México, pero, por ejemplo, en la serie Echeveria, o sea, en la serie tipo, está Echeveria coccinea y como un ejemplo que estoy poniendo Echeveria leucotrica, o sea, cómo son inflorescencias en racimo o espiga y las plantas son de tallos largos o alargados y cubiertos generalmente de un indumento tomentoso, ¿no? Tricomas. Luego viene la serie nude, que también tienen las inflorescencias en espiga o en racimo, pero que no tienen esos tricomas y por eso se les llamó nude, y ahí está la especie nodulosa de México, pero vamos a ver ahora otras especies sudamericanas. La serie espicate, ¿no? Que son más que todo de bosques de neblina y son epífitas, ¿no? La serie racemosa, que es muy importante para las sudamericanas, en México está carnicolor, hay varias especies, pero lo interesante es que esta carnicolor y la nude parece que son las que sus ancestros cruzaron al otro lado del continente y llegaron a Sudamérica. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las especies que son de inflorescencia determinada, que tienen cimas o inflorescencias compuestas, pertenecen a otras series que ustedes conocen de México, de repente han visto estas, ¿no? Serie ciliata, paniculata, urbinie, secunde, ¿no? Otras series, ¿no? Con estas hermosas plantas que se cultivan, pero que no son que no tenemos naturalmente en Sudamérica. Lo que en Sudamérica hay casi asilvestrado en algunas partes, sobre todo en Perú, encontramos un híbrido de Echeveria gibiflora, ¿no? Que como ustedes pueden ver en la fotografía, tiene insuficiencias inflorescencias en panícula, o sea, doblemente compuestas. Entonces, esta especie es mexicana, pero hay ciertos lugares en Perú donde están semiasilvestradas, sobre todo cerca del ser humano, que la siembra y a veces se quedan ahí. Entonces, a comienzos de siglo teníamos 6 especies de Echeveria en Perú, y actualmente pueden ustedes ver que el número está acercándose a 30, ¿no? Y aparte de eso hemos encontrado, casi todas pertenecen a la serie racemosa, como ven ahí, y una a la serie nuda, ¿no? Que son las dos series que les mencioné que cruzaron el extremo del continente. Y en los países aledaños a Perú tenemos otras echeverias también racemosas, de la serie racemosa sobre todo hacia el sur, o sea, en Bolivia y Argentina. Y las echeverias de la serie nude en Colombia, en Ecuador, Colombia y Venezuela. Es a grosso modo las especies que hay en Sudamérica. Y bueno, hace 3 años hemos iniciado un proyecto en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, con Jerónimo Reyes, que es el experto allá de echeverias, con nuestro amigo Gerardo Salazar, que trabaja orquídeas, pero que ha tenido la oportunidad de ver muchas de estas echeverias en hábitat, y con Luis Emilio de la Cruz y Gabriela Espino, que han hecho un bonito trabajo de secuenciación, ¿no? Y filogenia de las echeverias sudamericanas, cuyos resultados preliminares podemos ir observando aquí. Y que nos permiten ver, por ejemplo, acá, un árbol, ¿no? De las echeverias peruanas, ¿no? Bueno, no necesariamente peruanas, porque ahí vemos que Echeveria saltensis, por ejemplo, estaría muy relacionada con las echeverias peruanas, ¿no? Sobre todo con chiclensis, a la que se parece bastante, ¿no? Y argentinensis, en sus 2 variedades, más bien son
especies que están bastante fuera del árbol, ¿no? Como podemos ver ahí. Bueno, los resultados de este estudio, espero presentárselos pronto, todavía no está publicado, y voy a mostrar especies peruanas. Primero, Echeveria chiclensis es una especie que crece en el pueblo de Chicla, donde estaba el Sedum andinum, a 3.818 metros de altura. Actualmente ya no hay mucho por ahí, pero sí por las zonas de Río Blanco, en la carretera central, del kilómetro 90 al 100 más o menos de la carretera central la encontramos. Y chiclensis tiene una variedad Bakebergi, ¿no? Que presenta una superficie cubierta de unas papilas transparentes que le han permitido adaptarse a a una altura más baja y zonas más áridas. Entonces le encontramos a nivel de Matucana, ¿no? Pueblo de San Jerónimo de Surco, en la carretera central. Entonces una comparación de las hojas de las dos, de sus flores, y acá un mapa de la distribución de ellas, ¿no? Entonces podemos ver la distribución en naranja, donde están las Bakebergi, y en morado, donde están las chiclensis, ¿no? Entonces, otra especie que también describimos en el 2006 fue Echeveria andícola. Es una especie que tiene una distribución desde Tarma, ¿no? hasta Huánuco, ¿no? En todas esas zonas intermedias, y que se caracteriza por sus flores de intenso color rojo y bastante cortas, ¿no? Luego empezamos a investigar las echeverias de Lima, y con la doctora Graciela Vilcapoma, experta en el Valle del Río Chillón, detectamos una serie de especies que ya habían sido colectadas por ella años antes, y describimos en primer lugar una nueva variedad de Echeveria chiclensis, que hasta el momento se pensó que era chiclensis, pero que tiene claras diferencias en el crecimiento altitudinal, el color de las flores, tamaño de las flores, inserción de los sépalos, como ustedes pueden ver en la parte superior, Chiclensis cantaensis, comparada con Chiclensis bakebergi al centro, y chiclensis en la parte inferior. Entonces, por medio de las flores rápidamente podemos distinguir estas variedades. Echeveria fruticosa, una especie que también la encontramos, ¿no? en el valle del río Chillón, con tallos alargados, ¿no? A veces reptantes, a veces ramificados, ¿no? Por eso le pusimos ese nombre. Y Echeveria deltoidea también en el valle del río Chillón, con flores muy grandes, de hasta 2 centímetros de largo, ¿no? Piramidales, ¿no? Y hojas deltoideas. Posteriormente, descubrimos que había una Echeveria que se había pensado que era chiclensis, pero que, o determinado como chiclensis en el herbario, pero que con casi 40 colectas realizadas por una misma persona, la doctora Emma Serrate, ¿no? Había que ir a verla en hábitat. Así que luego de visitar el hábitat descubrimos que se trataba realmente de una especie no descrita, y cuya distribución es fundamentalmente toda la carretera desde Pativilca hasta Conococha, y el valle del río Chiquián, y las provincias adyacentes, ¿no? De esa zona del departamento de Ancash. Entonces, Echeveria serratiana, con las flores, ¿no? Un poco de un color rojo casi naranja, ¿no? Y una característica coloración invernal que ustedes pueden ver aquí en hábitat, ¿no? Las plantas prácticamente desaparecen durante el periodo más seco del año. También para el departamento de Ancash, una especie que no se había visto por más de 40 años, era Echeveria excelsa, con plantas realmente gigantes, ¿no? Como ustedes que le dan el nombre, ¿no? Rosetas de hasta 25, 30 centímetros de diámetro, que crecen en los valles interandinos de la Cordillera Negra, ¿no? Del departamento de Ancash. Nos vamos al norte del Perú, donde el Paul Hutchinson, a quien hemos dedicado la especie de sedum, hace muchos años exploró, y Myron Kimnack, un investigador norteamericano del Jardín Botánico Huntington, vino el año 2000
y en un solo viaje al norte de Perú encontró 3 nuevas especies. Una de ellas ya colectada previamente por Hutchinson, pero esta nueva es una echeveria de coloración verde con superficie glauca, ¿no? Como ustedes pueden ver, que crece en la parte más alta del valle del río Urubamba, en la zona de Leimebamba, ¿no? Y esta echevería, ¿no? Dedicada a uno de los exploradores de Hutchinson de las expediciones del Jardín Botánico de California a Perú, ¿no? Echeveria burdaki. Luego, en Echeveria utcubambensis, como dice su nombre, del Valle del Utcubamba, y esta es Echeveria utcubambensis, ¿no? Que tiene una gran variabilidad y estamos ahorita preparando un trabajo sobre posibles variedades que podrían aparecer. Y en la zona de Cajamarca, ¿no? Una echeveria que es conocida localmente por los cajamarquinos como pimpín, y que inclusive la cultivan en la ciudad, y que se extiende pues desde el departamento de La Libertad en Otusco hasta prácticamente los límites con el departamento de Amazonas, que es Echeveria oreofila, ¿no? Es una especie con un tallo largo, bastante grueso, ¿no? Y estas hojas espatuladas, ¿no? Una especie con gran interés ornamental. Posteriormente, con nuestros amigos botánicos Washington Galeano y Percy Núñez, empezamos a explorar el valle del Urubamba, o sea, en Cusco. Y en un primer golpe encontramos algunas especies nuevas, ya algunas encontradas por amigos extranjeros que nos habían dado los datos, ¿no? Entonces hacía falta irlas describiendo poco a poco. Entonces tenemos Echeveria Westi, ya era una especie descrita por Walter el que hizo el libro de Echeveria, ¿no? En Ollantaytambo, pero curiosamente en Ollantaytambo ya no es fácil de encontrar. Donde más la encontramos es al frente, en Pincuilluna, ¿no? En esos graneros que están al frente de Ollantaytambo, o también en la carretera, ¿no? Ya antes de llegar a Ollantaytambo, ¿no? Con esta coloración casi púrpura, que se mantiene durante todo el año de Echeveria Westi. Echeveria cuscoensis, descrita en Pisa, ¿no? Y Echeveria decumbens, una planta descrita por Myron Kimnack también hace muchos años, en la que lamentablemente la variedad tipo no la hemos vuelto a encontrar en la zona de Calca. En su lugar hemos encontrado una muy parecida, pero con las flores de un tamaño y coloración diferente, que hemos determinado primariamente como una variedad de la decumbens original, ¿no? En los baños termales de Lares, ya para el otro lado de la cordillera, encontramos esta otra especie de hojas más glaucas, y nuestro amigo Julio Ochoa, el encargado de toda la parte botánica de Machu Picchu, encontró casi a la entrada no de Machu Picchu, sino del Parque Nacional, ¿no? Todavía en la zona previa, esta interesantísima echeveria, ¿no? Que lleva su nombre, y es una echeveria también de una coloración clara debido a la pruina que tiene en la superficie. Entonces, realmente la zona de Cusco es una zona rica, ¿no? En este género. Posteriormente, juntamente con Daniel Montesinos, ¿no? Y el apoyo de un amigo polaco, realizamos una serie de investigaciones al sur del Perú, ¿no? Y acá fuimos a ver, en diversas oportunidades hemos buscado hasta que por fin encontramos a Echeveria peruviana, la especie que, digamos, primera que se describe para Perú, curiosamente descrita para Palca, ¿no? Ahí cerca de la ciudad de Tacna, pero que actualmente ya prácticamente en las cercanías de Palca ya no existe, ¿no? Hay que buscarla, hay que subirse un poco a las montañas por ahí cercanas a encontrar todavía Echeveria peruviana. Y esta planta es importante porque durante muchos años se determinó las echeverias de Argentina como Echeveria peruviana,
Y ahora vamos a ver que si bien se parecen, no son lo mismo. Y la filogenia también ha dicho que no son emparentadas, ¿no? Sin embargo, las condiciones, ¿no? Sumamente secas y de lluvias estacionales, ¿no? Y de frío que hay en esta zona, pues parecen que las han hecho evolucionar convergentemente, ¿no? En el sentido de que tienen estos dos tienen hojas muy parecidas y la presencia de raíces tuberosas, ¿no? Esta es Echeveria peruviana. Y en la zona del Valle de los Volcanes, nuestro amigo Gregor Matuszewski, polaco, había detectado esta Echeveria y la había publicado en su revista polaca. Entonces nos contactamos con él, él pensó que se trataría pues de Echeveria peruviana, pero no, esta es una planta totalmente diferente, con tallos muy largos, ¿no? Y que crece en estos afloramientos de lava, ¿no? En esta zona volcánica, ¿no? En los alrededores de la ciudad de Andagua, es hasta el momento donde le hemos encontrado. Entonces, el epíteto es vulcanícola, ¿no? Que vive cerca de realmente este es el volcán Antaimarca, donde está esta planta, su localidad tipo, pero también esta planta crece en todos los alrededores y toda la zona es volcánica. Un año después, ¿no? Decidimos, ya habiendo encontrado lo que realmente era Echeveria peruviana, decidimos irnos a ver lo que era la Echeveria de Argentina. Y para ello nos contactamos con la persona que más años las viene estudiando, que era el doctor Roberto Kisling, ¿no? De Argentina, y el gran apoyo de dos jóvenes botánicos de Argentina que están ahora presentes por ahí en la presentación, William Ale y Daniel Marchiei, ¿no? Con quienes hicimos todo el trabajo de campo, ¿no? Y con el cual, gracias a los cuales pudimos llegar a alguna de las localidades, porque realmente crecen en lugares inaccesibles, ¿no? Entonces se describe en esta revista la primera especie que ya había sido encontrada hace muchos años y determinada inicialmente como Echeveria peruviana, ¿no? Por su parecido, es la Echeveria argentinensis, ¿no? Que crece en la parte norte, digamos, de toda la distribución de estas especies en Argentina, ¿no? Echeveria argentinensis, acá esta fotografía tomada por Daniel, esto es en Humahuaca, ¿no? En lo que es Jujuy, y luego una variedad de argentinensis con flores de color amarillo muy intenso, que crece más bien en la Quebrada del Toro, ¿no? En Salta, y a varios cientos de kilómetros de allí. Entonces, esta la bautizamos como la variedad Kisling, ¿no? Y más al sur, la Echeveria más austral de Sudamérica es una Echeveria muy, muy interesante, ubicada en la zona, como digo, más al sur de la provincia de Salta, de Argentina. Realmente, como digo, la Echeveria más austral hasta el momento, ¿no? de Sudamérica, es Echeveria saltensis, ¿ya? Y es una especie con, digamos, mucho polimorfismo, mucha variedad en coloración, pero que tiene lamentablemente una distribución muy restringida y muy pequeña, por lo cual en este momento los botánicos que he mencionado de Argentina están haciendo trabajos para propiciar la conservación ex situ de esta especie, ya que felizmente tiene una gran capacidad digamos, de germinación y una gran adaptabilidad al cultivo ex situ, ¿no? Felizmente ha podido encontrarse esta especie antes de que pueda haber sido, digamos, haber tenido problemas, hubiera podido llegar quizás hasta la extinción, porque su distribución es muy restringida, ¿no?
Felizmente, para llegar a este sitio hay que caminar, bueno, personalmente tuve que caminar 7 horas para llegar a este sitio, así que espero que también sea difícil para otras personas llegar ahí. Otro país que realmente tiene muchas especies y que todavía estamos todavía, todavía no avanzamos mucho en la descripción de estas especies, es Bolivia, ¿no? Y Bolivia tiene especies tan interesantes y tan llamativas como Echeveria bambieti, ¿no? Que como ustedes pueden ver es la única especie de Echeveria que tiene flores de ese color, ¿no? Ese color totalmente blanco blanco amarillento, ¿no? Y así como Bamblieti, hay otras especies, lamentablemente no he podido explorar mucho el hermano país de Bolivia, pero con el doctor Gilbert ya estamos haciendo planes para poder visitar las localidades y verificar la gran diversidad de especies que también debe haber de género Echeveria. Aparte de ir a dar una miradita a Sedum cimatopétalum, que también está en Bolivia, como ya lo mencioné. Ejemplos de otras Echeverias bolivianas, ¿no? Como Whitey o Bakery, increíblemente las dos son de Cochabamba, pero son muy diferentes. Y de acuerdo a últimos datos, parecería que en el sur de Bolivia hay una mayor cantidad de especies de lo que se piensa. Así que tenemos que ir a investigar. Y también una cosa que es muy importante es que colaboremos entre todos, porque si alguno de ustedes explora Bolivia y encuentra estas cosas, creo que comunicarse con Gilbert, ¿no? O conmigo para poder avanzar en estos estudios, sobre todo antes de que vaya a ocurrir algo y estas especies no puedan ser rescatadas o no puedan ser descritas, porque con los cambios climáticos que estamos observando, realmente estas poblaciones están cada vez más en peligro. De Perú, me faltó mencionar dos más del grupo de Echeveria de las racemosas, pero que tienen una inflorescencia muy particular. Es una inflorescencia que se abre, digamos, en esta forma curva, ¿no? Y son la especie Echeveria auriclamis, ¿no? De Hualgayoc, en Cajamarca, ¿no? Que se extiende hasta Selendín y hasta Balsas en el departamento de Amazonas, y Echeveria tabaconacensis de la frontera con Ecuador, ¿no? O sea, está a escasos 15, 30 kilómetros de la frontera con Ecuador. Es una especie también recientemente descrita, encontrada por el botánico Sidney Novoa. Y luego viene el grupo de Nude, de la serie Nuda, ¿no? Que ya habíamos mencionado que para los países de Ecuador, Colombia y Venezuela solamente tenemos la serie Nude, ¿no? Porque y la serie Nude se caracterizan por tallos largos, ¿no? Y hojas más espaciadas, o sea, echeverias que más parecen un sedum que una echeveria, ¿no? Y que podría deberse esto quizás, ¿no? Una hipótesis mía es que viven en lugares más húmedos, ¿no? Donde les permite mejor el desarrollo de tallos, ¿no? En cambio, las echeverias del sur de Sudamérica están expuestas a climas muy agrestes, fríos y secos, donde su mejor defensa es tener tallos cortos, muy pegados al suelo, y desarrollar más un sistema radical tuberoso, ¿no? Subterráneo, geófito. Y entonces estos son resultados preliminares de las echeverias del norte de Sudamérica, y acá más o menos incluyen algunas echeverias de México, porque como mencioné, las de México y Centroamérica también existen este grupo Nude, que debe haber venido cruzando el estrecho de Panamá hace algunos millones de años. Y tenemos Echeveria quitensis, y en esta oportunidad les muestro una Echeveria quitensis tomada en Perú, en Huancabamba, a 30 kilómetros de la frontera, y que estamos estudiando ahora con Gerardo Salazar de México para compararla con el resto de Echeveria quitensis que tenemos en Ecuador.
Esta es la Echeveria quitensis tipo, ¿no? Con hojas glaucas, ¿no? Con bastante pruina, crece en lugares algo secos, en lluvia, en la zona, a los alrededores de Quito, pero ustedes saben que en Ecuador nunca falta la lluvia durante todo el año, entonces estas plantas no están expuestas a periodos de sequía estacional como en Perú, ¿no? Y esa es la diferencia. A mí, lamentablemente, la mayoría de estas se me han muerto de secas en Perú, porque no tienen el mismo patrón de lluvia que las especies del sur de Sudamérica, como digo, ¿no? Entonces, Echeveria quitensis, y recientemente hemos descrito con Javier Montesinos de la Universidad de Cuenca, la variedad cuencaensis, ¿no? Que originalmente estaba considerada como otra especie, pero cuya única diferencia es la pruina, ¿no? Y de repente el color de las flores, ¿no? Y que se crece en los alrededores de Cuenca. Sin embargo, en los alrededores de Cuenca también existen especies diferentes. Bueno, esta es Echeveria johnsoni, que más bien es de Ambato, el norte de Ecuador, ¿no? Con hojas que son muy estrechas, ya nos hacen recordar un cedro. Y en los alrededores de Cuenca encontramos esta especie, como ustedes pueden ver, rosetas de 15 a 20 centímetros y tallos hasta de 3 metros de largo, ¿no? Entonces, con Javier Montesinos hemos descrito esta especie nueva para Ecuador, ¿no? Echeveria cogitambensis, ¿no? Por la localidad tipo Cojitambo, ¿no? Donde hay unas ruinas incaicas, ¿no? Al sur de Cuenca. Y en Colombia tenemos como un ejemplo Echeveria balsi, de este mismo grupo de Echeverias nude. Ustedes pueden ver entre las Echeverias balsi los Calancoe daigremontiana, perdón, los Calancoe blosfeldiana, que ya están empezando a invadirlos y a competir con estas echeverias en su mismo hábitat, ¿no? Esto es lamentable, ¿no? Entonces, si no hacemos algo para estudiar estas plantas, ver alguna otra forma de conservarlas, vamos a ser testigos muy pronto de la desaparición de muchas de estas especies. Y este es un cuadrito que he hecho para que ustedes vean las diferencias de la pluviometría, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver las alturas y la pluviometría, ¿no? Y vemos coincidentemente que las especies que tienen las pluviometrías más bajas son las especies de Argentina y la peruviana, ¿no? O la vulcanícola, ¿no? Así como la fruticosa en Lima, ¿no? Y las especies que tienen las pluviometrías más altas son las que crecen en lugares del norte del Perú, ¿no? Y obviamente, acá no sé si he puesto creo que acá he puesto solamente de las racemosas, ¿no? Pero las especies de Ecuador y Colombia tienen una pluviometría muchísimo más grande, ¿no? Más copiosa. Acá está. Miren la precipitación mensual, ¿no? Que acá bordea escasamente entre los 7 milímetros de mercurio, perdón, 7 milímetros de agua, y en el norte de Sudamérica tenemos precipitaciones de más de 100 hasta 160, por ejemplo, en la Echeveria bicolor, que es de Venezuela, de Mérida, ¿no? Bueno, ya para concluir, espero que les haya gustado esta presentación de las especies sudamericanas de crasuláceas. Las novedades son que hemos encontrado una gran cantidad de sedum peruanos, ¿no? Que la mayoría de sedum no se restringen a una sola área, a un solo valle, sino que muchas veces trascienden y están presentes en 2 a 3 departamentos, ¿no? Juntos, ¿no? En el caso del género Vilaria, que ya dijimos que se distingue de sedum por la presencia de inflorescencias en espiga, lo que originalmente se pensó que había una sola especie, que es Vilaria virgata, que está descrita para Ancash, se ha encontrado una distribución mucho más amplia en los departamentos de Huánuco, de Junín, y llega hasta Cusco, posiblemente también esté en Ayacucho.
Y hay un foco de diversidad de las vilarias peruanas en la zona de Cajamarca, ¿no? Donde increíblemente se han encontrado 5 especies en una misma zona. Ahora, las echeverias sudamericanas, como mencionamos, solamente pertenecen a las series racemosas y nudas. Las racemosas, fundamentalmente de Perú, en Perú, Argentina y Bolivia, ¿no? Y las nudas en Ecuador, Colombia y Venezuela, con una especie de nuda que entra a Perú, ¿no? Que ingresa hasta Huancabamba y posiblemente llegue, ¿no? Por la zona de Amotape-Huancabamba, que es esta famosa zona, por esta especie de nude posiblemente llegue hasta el departamento de Lambayeque, la zona más alta. Las crasuláceas son raras en la naturaleza y aparentemente están decreciendo. Su número es cada vez menor porque las condiciones ambientales y también por la influencia antrópica del hombre, ¿no? Y son de muy difícil cultivo estas crasuláceas sudamericanas. Sería muy difícil introducirlas digamos, al comercio, como han hecho con las especies mexicanas, porque las especies sudamericanas son de cultivo sumamente especializado y ahí viene el peligro, ¿no? Que de ser extraídas con fines comerciales, las van a condenar lamentablemente a morir, ¿no? Entonces, hay que hacer investigación para ver qué otras formas hay de propagarlas, ¿no? Ex situ, sin perturbar las poblaciones nativas, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar. Espero que no les haya aburrido y muchas gracias. Quedo abierto a cualquier pregunta, cualquier duda. Doctor Guillermo, muchísimas gracias. Le agradecemos por la ponencia. Hay bastantes preguntas, doctor. Estamos viendo ahorita Así estoy viendo. los Voy a mensajes. empezar. Sí, como usted guste, doctor. No hay ningún problema. A ver, me dicen si alguna de las echeverias mexicanas, por su alta comercialización en los países sudamericanos, alguna de ellas es considerada especie exótica e invasora en el Perú. Ya, en el caso de Echeveria, no. En el caso de Echeveria, no. A pesar de que son cultivadas ampliamente en Perú, su cultivo tampoco no es sencillo. En el caso de Echeverias, ¿no? Provienen de una serie de hábitats. Quizás tienen un crecimiento más, un mejor crecimiento en las zonas andinas, por encima de los 2.500 metros. Definitivamente en zonas por debajo de los 2.500 metros no van a prosperar fácilmente, o sea, no podrían sobrevivir espontáneamente. Alguna de ellas podría sobrevivir con el clima, con la precipitación natural de nuestro país, cultivada, si se plantase entre los 3.000 a 3.800 metros, posiblemente ahí podrían sobrevivir, pero no se ha visto hasta ahora el caso de que alguna de las echeverias hayan escapado al cultivo. No digo lo mismo del caso de Sedum, que ya mencioné a Sedum dendroideum, en el caso de Calancoé, ¿no? En el cual prácticamente hay una especie de Calancoé para cada piso altitudinal, que están invadiendo no solamente Perú, sino también las he observado en Ecuador y en Colombia. No las he visto en Bolivia, pero me imagino que en Bolivia debe existir el mismo problema. Ya, a ver, en el Perú se puede hablar de tráfico de crásulas hacia el exterior. Bueno, creo que hasta el momento felizmente no, porque difícilmente son mantenidas vivas ni siquiera en Perú, ¿no? Entonces, hasta el momento no se ha verificado ese tráfico, ¿no? Y si vemos que algunas páginas web están ofreciendo al comercio especies peruanas, tengan por seguro que son reproducidas de las especies que los investigadores extranjeros han colectado hace muchos años y que son clones
¿no? O sea, son especies. Lo ideal sería que en Perú tuviéramos, como tiene México, el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma, tiene todo un programa de cultivo ex situ a partir de semillas, tratando de preservar lo máximo la diversidad, ¿no? Y ellos inclusive proporcionan estas semillas a los cultivadores y hay toda una industria de tipo renovable de aprovechamiento, ¿no? De los recursos genéticos con todo legal, ¿no? Y que eso ojalá que algún día se pueda realizar en el Perú. A ver. Después de todas esas investigaciones, ¿hay intención de proponer un plan de manejo, gestión de la diversidad de Echeveria en el Perú? Bueno, sí, sí, pero para eso necesitamos más personas interesadas, así que están todos cordialmente invitados, porque realmente no somos muchos los que estamos viendo este tema, ¿no? Sobre todo en la parte de la gestión de la diversidad, ¿no? Después, ¿son solo flora silvestre o tienen propiedades más? Por supuesto que no. Las echeverias, como otras especies suculentas, están descritas de poseer propiedades medicinales, antiinflamatorias, sobre todo en el de tipo tópico, ¿no? Las hojas de echeveria en nuestra medicina popular son esterilizadas a la llama, o sea, se calientan a la llama, que eso debe producir algún tipo de reacción química, y luego el extracto de estas hojas se utiliza tanto como para inflamaciones, tanto de los ojos, en conjuntivitis, como para otitis, para inflamaciones de los oídos, ¿no? No he encontrado reportado el uso de echeveria como tiene peperomia como antibiótico para las heridas, ¿no? Pero sería cuestión de probar. A ver. ¿Cómo podrías contribuir con estas investigaciones? En la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Amazonas trabajamos en temas botánicos y en las salidas avistamos muchas especies. Muy bien, el próximo año que tengo que ir necesariamente por Molinopampa y toda esa zona que están las echeverias urcuambensis, nos pasamos hasta Toribio Rodríguez de Amazonas. Perfecto, muchas gracias. A ver... Al sur de Argentina no crecen. Sí, lamentablemente en el sur de Argentina tenemos un clima templado, templado a frío, ¿no? Donde hay inviernos donde la temperatura baja por debajo pues, de los 5 grados centígrados. Y las especies sudamericanas tienen ese es un problema grave, el cultivo, ¿no? Toleran perfectamente un rango entre 20 grados y 5 grados centígrados. Esa es su temperatura ideal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las especies nativas de Perú y de Sudamérica, cuando la temperatura en Lima llega a los 26 grados, tienen problemas para efectuar su metabolismo CAM, ¿no? Y a veces, bueno, se bloquean todos sus sistemas vasculares y las plantas mueren, ¿no? Al otro extremo, que no lo tenemos en Perú, ¿no? Que no baja nunca, por lo menos en las grandes ciudades, no baja nunca la temperatura a menos de 5 grados, pero lo que puede estar sucediendo en el sur de Argentina es que si las tenemos en exteriores y la temperatura baja por debajo de 3, 2 grados centígrados a la congelación, pues lamentablemente estas plantas no sobreviven, ¿no? Entonces, ese es otro problema que hay en el cultivo. Por eso las especies peruanas son de muy difícil cultivo y en todo caso, si se hace un plan de manejo, tiene que ser orientado a hacerlo en la zona andina, ¿no? Donde tenemos ese rango de temperaturas. ¿No? Bueno, parece que no tengo más preguntas y entonces creo que espero no haberme pasado demasiado del tiempo planificado. Les agradezco nuevamente, gracias Alex por la presentación y quedo, como digo, comprometido con el Herbarium Moquegüense porque tenemos al doctor Giver Guaya, con quien tenemos planificadas muchas investigaciones que lamentablemente por el tema de la pandemia no se han podido llevar a cabo. Pero bueno, saldremos también de esto
saldremos de nuevo al campo, saldremos a explorar y a seguir investigando para conocer mejor nuestra biodiversidad, que es muy importante. Felicito a los organizadores del certamen, de las exposiciones. Agradezco profundamente que me hayan permitido brindarles un poco de mis investigaciones que todavía están muy incipientes y que todavía falta mucho por encontrar, y posiblemente muchos de estos nombres vayan a cambiar o vaya a haber más descubrimientos, así que por eso ya veremos lo que pasa en el futuro. Pero de todos modos, muchas gracias. No se desanimen, sigan investigando, y aquí les voy a dejar mi correo electrónico para los que deseen escribirme si es que tienen alguna otra pregunta en el chat. Estoy dejando mi correo electrónico y con mucho gusto responderé cualquier otra pregunta al mail. Muchas gracias. A usted, doctor, nosotros encantados de haberlo escuchado y como usted ha visto los mensajes de la plataforma Zoom y también de lo que es el Facebook Live de la Universidad Nacional de Moquegua. Las felicitaciones, transmitimos el agradecimiento de todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de la Universidad Nacional de